Bueno, buenas tardes. Me llamo María Fernanda Pacheco Ríos y a mí me correspondieron la pregunta 4, 5, 9, 12 y 21. Bueno, la 4 dice que explique cómo la raza y la identidad racial se consideraron el mecanismo de clasificación social en América. Bueno, se consideró el mecanismo de clasificación porque desde que ellos llegaron a nuestro territorio se vio digamos que como la diferencia en que ellos no eran iguales a nosotros y que nosotros no éramos iguales a ellos. Entonces ellos se sentían superiores a nosotros porque para ellos digamos que era nuevo, digamos, como nosotros éramos, era algo que ellos no. Por eso dicen que supuestamente fue una conquista, pero que fue un descubrimiento, pero realmente no fue un descubrimiento, pero para ellos digamos que sí fue como nuevo ver y ellos sintieron que ellos podían estar por encima de nosotros y eso fue lo que hicieron. Ellos digamos que en medio de todo lo de la conquista y lo del esclavizar a, a los indígenas y traer a los afrocolombianos y eso, digamos que ahí se daba la clasificación y entre ellos también existía la clasificación porque mediante fue pasando como que los sucesos de la historia, ellos también se clasificaban que por si tenían más plata, que si tenían más poder, que si este era hijo de este, que, o sea, y así se fue digamos que clasificando. Fue muy notorio. Ahorita todavía en la actualidad seguimos teniendo como secuelas de esta clasificación racial y por ejemplo está lo del eurocentrismo que es que digamos que vemos que para nosotros es como más relevante lo que los europeos hacen, pero realmente no. Entonces esto significó mucho en todo este periodo y en todo el periodo de la historia porque fue lo que nos clasificó y lo que digamos que nos condenó de manera pues buena, por decirlo así, a ser esclavizados y a, digamos, llevar lo que fue todo este proceso histórico. La 5 decía, explica 5 causas para la disminución de la población indígena. Bueno, 5 causas que dieron, digamos, la disminución de la población indígena fue la primera, el canibalismo, porque los españoles cuando tenían largas expediciones y no tenían comida o eran muy lejanas las expediciones, ellos sacrificaban a los indígenas y se los comían y esa era como la comida. Esa es la primera. La segunda, el exceso de trabajo. Los tenían muy esclavizados y tenían que trabajar mucho durante muchas horas expuestos al sol y a diferentes espacios. La tercera tiene que ver con las enfermedades que habían traído los españoles. Los españoles cuando llegaron, digamos que trajeron enfermedades, virus y eso también afectó a la población indígena. También la disminución de natalidad y la falta de alimentos, ya que ellos pues en medio de intentar digamos como que bajara como la opresión o digamos que la esclavitud hacia ellos dejaron de eh, sembrar, lo que hizo que hubo una escasez en los alimentos y mucha población indígena se muriera. La 9 decía que qué fueron las reformas borbónicas y qué cambios principales trajeron a nuestra región. Las reformas borbónicas proponían la creación de la Nueva Granada, la centralización de poder y el aumento de impuestos. Su principal aporte fue el tabaco y el aguardiente. Esta reforma le quitó el poder de función pública a los criollos y se los dio a los peninsulares. Y pues esto dio origen al levantamiento comunero. Bueno, la 12 es que fueron las leyes nuevas. Digamos que las leyes nuevas se pueden tomar como el cambio de conquista a colonia.
digamos que estas leyes lo que decían era que prohibían, digamos que la explotación a los indígenas. Bueno, digamos no. Realmente lo que pasó fue que los indígenas, después de ver que la población se disminuía, digamos que dejaron de ser no tanto esclavizados, sino vistos de una manera en la cual ellos le podían servir a los conquistadores. Entonces, en este caso, el papel principal de ellos ya no fue como que los esclavizaran, sino que ellos seguían, digamos que siendo parte de como el mandato que tuvieran ellos. Entonces, estas leyes lo que, digamos, permitieron fue como que dejaran de esclavizarlos, como que los tomaran en, digamos, en una parte más arriba de ser esclavizados. Y esas leyes también, digamos, que dieron como el aval o como, digamos, el mandato de que se pudieran hacer más expediciones fuera del territorio que ya conocían. Eso. Y bueno, la última fue la 21, que fue la República Federal. Para mí, características importantes de este tema, por ejemplo, era que los asuntos de elecciones que le correspondían a cada estado por separado, o sea, o sea, su autonomía, digamos que estatal frente a ese sistema. También la inestabilidad política y las intervenciones que se hicieron, y también el gobierno central débil.